Dios les guarde, Dios les fortalezca, amado pueblo del Señor, amén. Vamos a continuar con la enseñanza sobre el tema basado en ¿qué produce la obediencia a Dios? Amén. Antes de entrar en el contexto de esta enseñanza, vamos a conocer lo que es obediencia. La obediencia me dice que está relacionado con el acto de obedecer, de respetar, acatar y cumplir con la voluntad de quien manda o de aquella autoridad. Como sinónimos tenemos la sujeción, la disciplina, el respeto. Y como antónimos tenemos lo que es la desobediencia y la rebeldía. ¿Amén? Obedecer implica subordinarse a la voluntad de la autoridad, cumplir una demanda o a su vez acatar una instrucción. Tenemos como por ejemplo cuando nuestros padres nos dicen o nos dan la orden de que limpiemos la casa o de que cocinemos o cualquier otra cosa, ¿no? Cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo, nosotros nuestro deber como hijos es obedecer, no murmurar, no decir, por ejemplo, ay, ¿por qué yo? No, que mañana, no, que mejor lo haga mi hermano, que mejor lo haga mi hermana. Sabemos decir eso, pero nosotros nuestro deber ser hijos obedientes, obedecer a nuestros padres. O a su vez como cuando nuestros pastores o líderes nos dan la responsabilidad de la dirección del culto o a su vez limpiar la iglesia, organizar un ayuno. Tenemos que obedecer porque sabemos perfectamente que ellos son nuestra autoridad en la iglesia, amén. Y haciéndolo estamos obedeciendo y agradando a Dios. En primer lugar, haciéndolo para Dios, agradando a Dios. También tenemos que nuestra obediencia es la mayor prueba de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra mayor prueba de amor hacia Él, ser obedientes, obedecerle. Porque sabemos que los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros son mejores que los que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Los planes de Dios sobrepasan todo. Y aún dice la palabra del Señor que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Amén. Lo mejor es obedecer a Dios. También identificamos a la obediencia como la realización de una actividad bajo la influencia de otra persona. La obediencia a Dios consiste en hacer lo que Dios nos diga, lo que Él nos demande. Es una actividad también que tenemos que aprender a aceptar, aun en contra de nuestra voluntad, aun en contra de si nosotros queremos o no hacerlo, debemos obedecer. Tenemos puntos de qué produce nuestra obediencia a Dios. Tenemos 3 puntos, los cuales son que los cielos se van a abrir a nuestro favor. Siendo obedientes, siendo fieles a Dios, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Amén. Vamos a alcanzar aquellas bendiciones, aquellos propósitos que el Señor ha predispuesto en nuestras vidas. Aún el Señor, Dios nos va a hablar sobre aquellas bendiciones que tiene para con nosotros. Y por último, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros de una manera sobrenatural, que también Él será acompañándonos donde quiera que nosotros nos encontremos, donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Aún recordando que alguien obediente es alguien fiel. Y el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque lo dice en Filipenses 2:5. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de obediencia y fidelidad hacia Dios. Como vemos en Filipenses 2:5, lo cual nos dice, vamos a buscar en la palabra de Dios, que nos dice, Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Aún el 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Ahí nos está hablando sobre la obediencia. En Filipenses 2:5, del 5 al 8, del 5 al 8. Ahí nos está hablando sobre que él fue obediente al Padre, a pesar de que quizás le dolía el proceso que tendría que pasar para llegar a la cruz, pero él decidió ser obediente, ser fiel a Dios, a su Padre. ¿Por qué? Para darnos aquella salvación, para que nosotros podamos alcanzar aquel perdón de pecados, porque recordemos que nosotros éramos destituidos de la gloria de Dios, pero él revocó todo aquello cuando fue aquella cruz del Calvario, amén. Y triunfó resucitando en aquel momento. Otro ejemplo tenemos el de José. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿qué le decía la esposa de Potifar? Que durmiera con ella, pero él le decía que no, que cómo podría hacer ese mal, cómo podría traicionar a aquella persona que me ayudó, es decir, a Potifar, aquel que lo compró, aquel que lo ayudó. Y aún dijo algo muy importante, una clave muy importante, ¿cómo pecaría ante mi Dios? Tuvo temor de Dios. Ahí vemos que José fue alguien obediente, porque mediante aquella obediencia mostró su fidelidad, demostró su fidelidad, aún su temor a Dios por mediante su obediencia. También tenemos a Abraham. ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, él no se rehusó a darle a su hijo, él no se negó, él obedeció. Y aún sabemos que en aquel escenario el Señor lo estaba probando, si verdaderamente él lo amaba, si realmente él creía en él. Y él fue fiel, fue obediente. Por eso Abraham fue muy bendecido, muy próspero en toda su vida, aún toda su familia. Eso lo encontramos en Génesis 22:12. Que lo que nos dice es, vamos a buscar Génesis 22:12, que nos dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ahí vemos la obediencia de Abraham, amén. Él no rehusó su hijo, sino que le creyó a Dios. Y después el Señor proveyó de aquel carnero para que él sea sacrificándole y haciendo un altar para Dios. Amén. También tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de Gedeón, porque el Señor le dio un mandato de que librara a su pueblo, pero él se sentía alguien inferior, alguien que no podía, porque veía un ejército muy grande a los madianitas, amén. Pero Dios mismo le dijo que fuera, y Gedeón decidió creerle a Dios y obedecerle, ser obediente. Eso podemos ver en Jueces 6:14. Jueces 6:14. ¿Qué tenemos que dice? Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le está dando la orden. Dice, si tú estás conmigo, yo estoy contigo y tú vas a poder vencer, tú vas a poder ganar aquella batalla. Tan solo créeme. Y él decidió creerle a Dios y obedecerle, como podemos ver aquí. Y como finalizando esta preciosa enseñanza, amados hermanos, pues vemos que la obediencia a Dios es aquella que nos ayudará a alcanzar nuestras bendiciones, aquellas bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros.
Obedeciendo sabemos que estamos demostrando nuestro amor a Dios. Si verdaderamente le amamos de corazón, de verdad como Él quiere que lo amemos, o solamente de labio para afuera, ahí nos está probando mediante aquello que el Señor nos manda a hacer, mediante aquello que los pastores nos mandan a hacer, nuestros líderes. Ahí demostramos nuestra obediencia a Dios primeramente, demostramos aquel amor que sentimos hacia el Señor. Ahí estamos agradando a Dios con toda nuestra obediencia, con ese acto de obediencia. Amén. Y así también podremos heredar el reino de los cielos, podremos obtener aquella gloria venidera, amén. Si tan solo le servimos y obedecemos a nuestro Señor Jesucristo de corazón y en espíritu y en verdad, como solamente Él se lo merece. Espero que haya sido de edificación y de bendición para sus vidas esta pequeña enseñanza, amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.